Una niña pobre entra sola en una tienda de juguetes de lujo, atrayendo la atención de todos. Con unas pocas monedas en las manos, le dice al millonario dueño: «Quiero comprarme un padre». La petición, tan inocente como desoladora, hace revivir al hombre sus propios dolores infantiles. Cuando descubre su situación, llora al instante y lo que hace cambia su vida. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. En el exclusivo barrio de Polanco, en la Ciudad de México, la juguetería El Reino de la Fantasía destacaba entre las boutiques de lujo y restaurantes gourmet. No era una juguetería cualquiera. Sus vitrinas exhibían piezas artesanales importadas de Europa, muñecas de colección y juguetes educativos que pocas familias podían permitirse. La iluminación tenue, los aromas de madera fina y el tintineo de una suave melodía de fondo creaban una atmósfera casi mágica. Detrás de este negocio próspero estaba Emiliano Domínguez Fuentes, un empresario de 45 años, cuyo imperio abarcaba desde cadenas hoteleras hasta desarrollos inmobiliarios. Para el mundo financiero, el Reino de la Fantasía era apenas una inversión menor en su diversificada cartera. Para Emiliano, sin embargo, representaba el único vínculo genuino con su infancia. Aquella tarde de noviembre, mientras Emiliano revisaba personalmente el inventario navideño recién llegado de Alemania, la campanilla de la puerta sonó con suavidad. Esperaba ver a alguna madre adinerada del vecindario o quizás a un padre ejecutivo buscando compensar su ausencia con un regalo costoso. En cambio, se encontró con una niña pequeña de unos 7 años con el cabello negro recogido en una trenza despeinada y un vestido desgastado que contrastaba dramáticamente con el lujo del establecimiento. La mirada de la niña no mostraba el asombro típico de los pequeños al entrar en aquel paraíso de juguetes. Sus ojos oscuros, demasiado serios para su edad, recorrían cada estante con una mezcla de cautela y determinación. Caminó directamente hacia el mostrador donde Emiliano permanecía inmóvil, intrigado por esta inusual visitante. «Buenas tardes». «Señor», dijo la pequeña con voz clara y firme, sacando de su bolsillo un puñado de monedas y billetes arrugados que colocó sobre el mostrador de cristal. «Quiero comprar un papá». Emiliano permaneció en silencio, desconcertado. En sus 2 décadas de experiencia empresarial, había negociado con magnates internacionales, cerrado tratos millonarios y enfrentado crisis financieras, pero nunca se había encontrado sin palabras como ahora frente a esta niña. «¿Cómo? ¿Te llamas pequeña?», preguntó finalmente agachándose ligeramente para quedar a su altura. «Lupita Hernández Sánchez», respondió ella, manteniendo aquella dignidad impropia de su edad. «Y necesito un papá para mi hermano Pablito. Tengo todo este dinero». Emiliano observó el pequeño montón de monedas y billetes desgastados que no sumarían más de 50 pesos. La ternura y la curiosidad se mezclaron en su interior. «¿Y por qué necesita tu hermano un papá, Lupita?». Los ojos de la niña se humedecieron brevemente, pero se mantuvo firme. «Nuestra mamá se fue al cielo hace 3 meses y nuestro papá…». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Nuestro papá dijo que no podía con nosotros y nos dejó con la vecina, doña Consuelo, pero ella es muy viejita y dice que no puede cuidarnos por mucho tiempo». Emiliano sintió una punzada en el pecho. El abandono era una herida que conocía demasiado bien, aunque la suya hubiera estado envuelta en seda y privilegios. «Pablito ya no cree que podamos tener un papá de verdad», continuó Lupita. «Dice que nadie nos va a querer porque somos pobres y porque nuestro propio papá no nos quiso. Por eso necesito comprarle uno, para demostrarle que sí se puede». La lógica infantil y a la vez profundamente sabia de Lupita golpeó a Emiliano con fuerza. En su mundo todo tenía un precio: propiedades, lealtades, incluso compañía. ¿Por qué no el amor de un padre? «¿Y por qué viniste a esta tienda, Lupita?», preguntó con genuina curiosidad. «Porque aquí venden los mejores juguetes de toda la ciudad», respondió ella con sencillez. «Pensé que si venden los mejores juguetes, también venderían los mejores papás».
Una sonrisa involuntaria se dibujó en el rostro habitualmente serio de Emiliano. Por primera vez en años, algo había penetrado la coraza de indiferencia que había construido meticulosamente a su alrededor. «Lupita», dijo después de un momento, «los papás no se venden en las tiendas, ni siquiera en las mejores jugueterías del mundo». La decepción ensombreció el rostro de la niña. «Entonces, ¿cómo voy a conseguir uno para Pablito? ¿Qué te parece si me cuentas más sobre tu hermano?», propuso Emiliano, sorprendiéndose a sí mismo por su interés. «¿Dónde está ahora?». «Está afuera», respondió Lupita señalando hacia la calle. «No quiso entrar porque dice que estos juguetes no son para niños como nosotros». Emiliano miró a través del cristal y vio a un niño pequeño, idéntico a Lupita, sentado en la acera frente a la tienda. Mantenía la cabeza gacha dibujando figuras invisibles en el suelo con un palo. «¿Puedo conocerlo?», preguntó Emiliano. Lupita dudó por primera vez. «No sé siquiera, está muy triste desde que mamá se fue. Ya casi no habla». «Entiendo», respondió Emiliano con suavidad. «¿Y dónde viven tú y Pablito ahora?». «Con doña Consuelo, en Iztapalapa. Pero ella dice que somos demasiada responsabilidad para una señora tan mayor. Tiene dolores en los huesos y a veces no puede ni levantarse». Emiliano conocía Iztapalapa, uno de los barrios más humildes y poblados de la Ciudad de México, un mundo completamente distinto al suyo. «¿Y cómo llegaste hasta aquí, Lupita? Polanco está muy lejos de Iztapalapa». «Tomamos el metro», explicó ella con orgullo. «Yo sé cómo usarlo porque mamá me enseñó cuando íbamos a su trabajo. Ella limpiaba casas por aquí cerca». La revelación conmovió aún más a Emiliano. Esta pequeña había atravesado media ciudad, cuidando de su hermano, con un puñado de monedas y una misión imposible: comprar un padre. «Lupita», dijo finalmente, «¿qué te parece si cierro la tienda un poco antes hoy y los acompaño a casa? Me gustaría hablar con doña Consuelo». Los ojos de la niña se iluminaron con esperanza. «¿De verdad? ¿Vas a ayudarnos a encontrar un papá?». Emiliano se encontró asintiendo sin pensar realmente en las implicaciones de lo que estaba haciendo. «Vamos a ver qué podemos hacer, ¿de acuerdo?». Mientras cerraba la tienda bajo la mirada curiosa de Lupita, Emiliano se preguntó qué estaba haciendo exactamente. En sus 45 años de vida, jamás había actuado por impulso. Cada decisión, cada inversión, cada relación había sido cuidadosamente calculada. Y ahora estaba a punto de subirse al metro, transporte que no utilizaba desde su juventud, para visitar un barrio marginado y conocer a 2 niños huérfanos y su anciana cuidadora. Al salir, se encontró con la mirada desconfiada de Pablito. A diferencia de su hermana, cuyos ojos reflejaban esperanza y determinación, los de él mostraban una dureza impropia de un niño de su edad. Era la mirada de alguien que ha aprendido demasiado pronto que el mundo puede arrebatarte todo en un instante. «Pablito, él es el señor Emiliano», presentó Lupita entusiasmada. «Tiene la tienda de juguetes más bonita del mundo y va a ayudarnos». El niño no respondió, limitándose a estudiar a Emiliano con recelo. «Hola, Pablito», saludó Emiliano extendiendo su mano. El niño ignoró el gesto y se dirigió a su hermana. «Vámonos ya, Lupe. Va a oscurecer y doña Consuelo se preocupará». «Pero, Pablito, el señor Emiliano va a acompañarnos. Quiere hablar con doña Consuelo». El niño miró a Emiliano con abierta suspicacia. «¿Por qué? Nosotros no tenemos dinero para comprar nada de su tienda». «No se trata de eso», respondió Emiliano con calma. «Tu hermana me contó sobre su situación y me gustaría ver si puedo ayudar». «Nadie ayuda porque sí», replicó Pablito con una amargura que heló a Emiliano. «Los adultos siempre quieren algo a cambio». En ese momento, Emiliano comprendió la magnitud del daño que el abandono había causado en este niño. Mientras Lupita había canalizado su dolor en determinación y esperanza, Pablito se había refugiado en la desconfianza y el cinismo. «Tienes razón en ser cauteloso», concedió Emiliano sorprendiendo al niño. «No me conoces y no tienes motivos para confiar en mí. Pero te propongo algo. Vamos con doña Consuelo. Y si en algún momento te sientes incómodo, nos despedimos y no vuelvo a molestarlos».
¿Te parece justo? Pablito pareció considerar la propuesta, mientras Lupita lo miraba con ojos suplicantes. Está bien, accedió finalmente, pero tenemos que regresar antes de que oscurezca. Así, un improbable trío emprendió el camino hacia la estación del metro. Un empresario millonario vestido con traje italiano y dos pequeños hermanos gemelos de un barrio marginado, unidos por el destino y por el impulso de una niña que creía que el amor paternal podía comprarse en una juguetería de lujo. El viaje en metro fue toda una experiencia para Emiliano, mientras Lupita y Pablito se movían con la familiaridad de quienes han navegado ese laberinto subterráneo toda su vida. Él se sentía como un extranjero en su propia ciudad. Los vagones abarrotados, el calor sofocante, los vendedores ambulantes que recitaban sus ofertas como mantras, todo le resultaba fascinante y perturbador a la vez. «Primera vez en el metro, ¿verdad?», preguntó Pablito con un dejo de ironía, impropio de sus 7 años. Emiliano asintió sin intentar ocultar su incomodidad. Hace muchos años que no lo usaba. «Así viajan los que no tienen chóferes», replicó el niño, revelando una comprensión sorprendente de las diferencias sociales. «Pablito», lo regañó Lupita, «no seas grosero con el señor Emiliano». «No importa», intervino Emiliano. «Tiene razón. Me he acostumbrado a ciertos privilegios y he olvidado cómo vive la mayoría de las personas en esta ciudad». El resto del trayecto transcurrió en un silencio intermitente, roto ocasionalmente por los comentarios entusiastas de Lupita sobre los lugares que pasaban, las personas que veían o anécdotas sobre su madre. Pablito permanecía callado, pero Emiliano notó que escuchaba atentamente cada palabra de su hermana, como si esos recuerdos fueran un tesoro que debía proteger. Después de casi una hora de viaje y una caminata por calles estrechas y empinadas, llegaron a Iztapalapa. El contraste con Polanco no podía ser más dramático. Casas de concreto sin terminar, cables eléctricos enmarañados, perros callejeros y el bullicio constante de una vida que se desarrollaba principalmente en la calle. Se detuvieron frente a una modesta vivienda de 2 pisos. La fachada, aunque deteriorada, mostraba un cuidado especial. Macetas con geranios adornaban la entrada y las ventanas estaban limpias, a pesar de los vidrios agrietados. «Doña Consuelo, ya llegamos», anunció Lupita, tocando la puerta con entusiasmo. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer de unos 70 años, pequeña y encorvada, pero con una mirada vivaz y penetrante que evaluó a Emiliano de pies a cabeza. En un instante. «¿Y este señor?», preguntó directamente, colocándose protectoramente delante de los niños. «Es el señor Emiliano», explicó Lupita rápidamente. «Tiene una tienda de juguetes en Polanco y quiere ayudarnos». Doña Consuelo miró a Emiliano con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «¿Ayudarlos? ¿De qué manera, si puede saberse?» «Me gustaría hablar con usted sobre eso, si me lo permite», respondió Emiliano con respeto. «Lupita me contó su situación y quisiera ver si puedo ser de utilidad». La anciana estudió su rostro por unos segundos más antes de asentir lentamente. «Pasen, entonces. Una cosa sí le advierto, señor elegante. Aquí somos pobres pero honrados. Si viene con malas intenciones, tengo 5 hijos y todos saben dónde vivo». Emiliano no pudo evitar sonreír ante la fiereza de aquella mujer diminuta. «Le aseguro que mis intenciones son honorables, doña Consuelo». El interior de la casa era tan modesto como el exterior, pero sorprendentemente acogedor. Una sala pequeña con muebles gastados pero limpios, algunas plantas de interior y fotografías familiares en las paredes. En una esquina, juguetes simples y libros escolares evidenciaban la presencia de los niños. «Vayan a lavarse las manos», ordenó doña Consuelo a los gemelos. «La merienda está en la cocina». Una vez que los niños salieron, la anciana enfrentó a Emiliano sin rodeos. «¿Qué quiere realmente con estos niños? No parece usted del tipo que se preocupa por los problemas ajenos, con todo respeto». La franqueza de la mujer resultó refrescante para Emiliano, acostumbrado a las adulaciones interesadas del mundo corporativo. «Para ser honesto, doña Consuelo,
Ni yo mismo lo entiendo completamente, admitió. Lupita entró hoy a mi tienda queriendo comprar un papá para su hermano. Su inocencia y determinación me conmovieron. La expresión de la anciana se suavizó ligeramente. Esa niña tiene un corazón de oro. Desde que su madre se fue, se ha convertido en la protectora de Pablito. ¿Qué sucedió con el padre?, preguntó Emiliano. Doña Consuelo frunció el ceño. Rafael nunca fue un hombre responsable. Mariana, que en paz descanse, era quien mantenía a la familia limpiando casas. Cuando ella enfermó, él no supo manejar la situación. Después de su partida, aguantó apenas un mes. Un día, dejó a los niños conmigo diciendo que iba a buscar trabajo a la frontera. Prometió enviar dinero y volver pronto. Hizo una pausa, suspirando profundamente. Eso fue hace 3 meses, ni un peso, ni una llamada. Y usted ha estado cuidando de ellos desde entonces, constató Emiliano, admirado por la generosidad de esta mujer con tan pocos recursos. ¿Qué más podía hacer? Son criaturas inocentes. Pero la verdad es que no puedo seguir haciéndolo por mucho tiempo. Mi pensión apenas alcanza y mi artritis empeora cada día. Además, necesitan más que un techo y comida. Necesitan una familia, una vida estable. ¿Han contactado a otros familiares? Mariana no tenía familia cercana. Rafael tiene una hermana, Dolores, pero nunca se llevaron bien con Mariana. Vino una vez después del incidente. Miró a los niños como si fueran una carga y no ha vuelto a aparecer. Emiliano asintió, procesando la información. Doña Consuelo, quizás parezca precipitado, pero tengo una propuesta que hacerle. La anciana levantó una ceja, expectante. Me gustaría llevarme a los niños a vivir conmigo, dijo Emiliano, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza de su decisión. Tengo una casa grande en Las Lomas, con espacio de sobra. Pueden tener su propia habitación, ir a buenos colegios. ¿Por qué haría algo así?, interrumpió doña Consuelo suspicaz. Un hombre soltero, rico, sin hijos, ¿de repente quiere adoptar a 2 niños de un barrio pobre? Disculpe mi desconfianza, pero en mis años he visto demasiado. Es una pregunta válida, reconoció Emiliano. Y le confesaré algo. Yo también fui abandonado por mis padres. La revelación pareció sorprender a la anciana. Mis padres me dejaron al cuidado de los sirvientes desde que tengo memoria, continuó. Siempre ocupados con sus negocios, sus viajes, sus vidas sociales. Crecí rodeado de lujos, pero sin amor verdadero. He pasado mi vida adulta construyendo un imperio, convenciéndome de que el éxito financiero llenaría ese vacío. No lo ha hecho. Doña Consuelo lo observaba con nueva comprensión. ¿Y cree que estos niños lo harán? No lo sé, admitió Emiliano con honestidad. Pero cuando Lupita me miró con esos ojos llenos de esperanza, pidiendo algo que el dinero no puede comprar, sentí que quizás hay una oportunidad para todos nosotros. Ellos necesitan un hogar, y yo quizás necesito recordar que hay cosas más importantes que los contratos y las adquisiciones. Antes de que doña Consuelo pudiera responder, los niños regresaron a la sala. Lupita con una sonrisa y las mejillas llenas de pan dulce. Pablito, más reservado, pero visiblemente más relajado que durante el viaje. Lupita, Pablito, dijo Emiliano. Estaba hablando con doña Consuelo sobre una idea. ¿Qué pensarían ustedes de venir a vivir conmigo por un tiempo? La reacción fue inmediata. Lupita dio un salto de alegría, mientras que Pablito se tensó visiblemente, retrocediendo un paso. ¿De verdad?, exclamó Lupita. ¿Podríamos vivir en tu casa, la que está cerca de la tienda de juguetes? Tengo una casa un poco más grande en Las Lomas, explicó Emiliano. Tiene un jardín y muchas habitaciones vacías. ¿Por qué haría eso?, preguntó Pablito con la misma desconfianza que había mostrado doña Consuelo. Usted no nos conoce. Es cierto, concedió Emiliano, pero me gustaría conocerlos, y ustedes necesitan un lugar estable para vivir mientras su situación se resuelve. Evitó mencionar al padre ausente, notando cómo el tema afectaba a Pablito. Yo quiero ir, declaró Lupita sin dudar. Doña Consuelo está muy cansada para cuidarnos, y su casa es pequeña. Además,
bajó la voz como compartiendo un secreto. He visto cómo cuenta el dinero por las noches, preocupada. La observación de la niña conmovió tanto a Emiliano como a la anciana, quien no pudo evitar que sus ojos se humedecieran. ¿Y tú, Pablito?, preguntó Emiliano con suavidad. La decisión también es tuya. El niño miró a su hermana, luego a doña Consuelo y finalmente a Emiliano. Si nos vamos con usted y no nos gusta, ¿podemos volver con doña Consuelo? Por supuesto, aseguró Emiliano. Esto es una invitación, no una obligación. Pueden quedarse una semana, ver cómo se sienten y decidir después. Pablito pareció considerar la propuesta seriamente. ¿Lupita y yo estaremos juntos, en la misma habitación? Si así lo prefieren, sí, respondió Emiliano, aunque la casa tiene suficientes habitaciones para que cada uno tenga la suya propia si lo desean. Quiero estar con Lupita, afirmó Pablito con firmeza. Entonces, así será, prometió Emiliano. Doña Consuelo intervino entonces. Niños, ¿por qué no van a recoger sus cosas mientras yo termino de hablar con el señor Emiliano? Una vez, solos nuevamente, la anciana miró a Emiliano con intensidad. Si esto es algún tipo de capricho pasajero para usted, le ruego que lo reconsidere. Esos niños ya han sufrido demasiados abandonos. No soportarían otro. Le doy mi palabra, doña Consuelo. Esto no es un capricho. Las palabras son fáciles, señor Emiliano. Son los hechos los que cuentan, sentenció la anciana. Estaré vigilando. Y quiero su dirección, su teléfono y permiso para visitarlos cuando quiera. Por supuesto, accedió Emiliano de inmediato. De hecho, me gustaría que nos visitara regularmente. Los niños la quieren y su presencia les dará seguridad. En este periodo de transición. La respuesta pareció satisfacer a doña Consuelo, quien asintió con aprobación. Muy bien, pero le advierto. Al primer indicio de que esos niños no están siendo tratados como merecen, los recuperaré, así tenga que enfrentarme a todos sus abogados. Emiliano sonrió ante la fiereza protectora de aquella mujer. No esperaría menos de usted, doña Consuelo. Media hora después, con dos pequeñas maletas desgastadas conteniendo todas sus pertenencias, Lupita y Pablito se despedían de doña Consuelo entre abrazos y promesas de visitas frecuentes. La anciana, disimulando sus lágrimas, le entregó a Emiliano una pequeña libreta. Sus documentos escolares, certificados de nacimiento y la información médica que tengo. Ambos están sanos, gracias a Dios, pero Pablito tuvo bronquitis el invierno pasado. Emiliano agradeció el gesto y tomó la libreta con respeto, consciente de que le estaba siendo confiado algo mucho más valioso que cualquier contrato que hubiera firmado jamás. Regresaremos pronto a visitarte, doña Consuelo, prometió Lupita, abrazando a la anciana una última. Sobezu, aquí estaré, mi niña, respondió ella, acariciando su cabello. Luego se dirigió a Pablito, quien mantenía la mirada baja. Cuida a tu hermana, como siempre lo has hecho. El niño asintió solemnemente, apretando la mano de Lupita. Mientras el taxi que Emiliano había llamado se alejaba por las calles empinadas de Iztapalapa, doña Consuelo permaneció en la puerta, observando. Su corazón estaba dividido entre la esperanza y el temor. Esos niños merecían una oportunidad, una vida mejor que la que ella podía ofrecerles, pero también sabía que las intenciones, por nobles que fueran al principio, podían cambiar. Solo el tiempo diría si este extraño giro del destino traería finalmente algo de felicidad a esas pequeñas vidas marcadas por la pérdida. En el taxi, Lupita hablaba entusiasmada sobre todas las cosas que quería ver en la casa nueva, mientras Pablito permanecía en silencio, mirando por la ventana cómo su barrio se transformaba gradualmente en avenidas más amplias y edificios más altos. Emiliano, observando a los gemelos, se preguntó en qué se había metido exactamente. En menos de 12 horas, su vida ordenada y predecible había dado un vuelco completo. Ahora, rumbo a su mansión en Las Lomas, llevaba consigo no solo 2 pequeñas maletas desgastadas, sino la responsabilidad de 2 vidas frágiles y heridas. Por primera vez en años, sintió miedo. No el tipo de miedo relacionado con los negocios o las inversiones, sino un miedo más profundo y personal,
el miedo a fallar a estos niños, a no ser capaz de darles lo que realmente necesitaban. Porque Emiliano Domínguez, el magnate inmobiliario, el hombre que podía comprar prácticamente cualquier cosa, sabía que lo que Lupita y Pablito buscaban no tenía precio en el mercado. La mansión de Emiliano en Las Lomas causó en los niños reacciones diametralmente opuestas. Mientras Lupita corría de habitación en habitación maravillada, exclamando ante cada descubrimiento, desde la enorme cocina con isla central hasta la piscina climatizada en el jardín trasero, Pablito permanecía junto a sus maletas en el vestíbulo, como si temiera que en cualquier momento lo invitaran a marcharse. ¿Todo esto es tuyo?, preguntó Lupita, asombrada, cuando finalmente regresó junto a su hermano y Emiliano. Sí, respondió él con cierta incomodidad. Nunca antes había visto su casa a través de los ojos de un niño, y de repente toda esa opulencia le pareció excesiva e innecesaria. «¿Y vives aquí tú solo?», insistió la niña. «Bueno, está Esperanza, el ama de llaves, que viene todos los días pero no vive aquí, y Carmen, que cocina de lunes a viernes, y Rodrigo, el jardinero, que viene 3 veces por semana». «Pero no tienes familia», afirmó Pablito, hablando por primera vez desde que entraron a la casa. No era una pregunta, sino una constatación. Emiliano lo miró sorprendido por su perspicacia. No tengo familia», admitió. «Mis padres fallecieron hace años y nunca tuve hermanos». «Entonces estás solo», concluyó el niño con una expresión indescifrable. «Supongo que sí», respondió Emiliano. Nunca había pensado en su situación en esos términos. Estaba demasiado ocupado, demasiado absorbido por su trabajo como para sentirse solo, o al menos eso se había dicho a sí mismo durante años. «Nosotros también estamos solos», dijo Pablito, en un tono que sugería que acababa de encontrar un punto en común con su anfitrión. «Ya no», intervino Lupita con decisión. «Ahora estamos juntos, ¿verdad, señor Emiliano?». La pregunta, tan simple y a la vez tan profunda, dejó a Emiliano momentáneamente sin palabras. ¿Qué estaba haciendo exactamente? ¿Ofreciendo una solución temporal a 2 niños necesitados? ¿O buscando inconscientemente llenar su propio vacío? «Sí, Lupita, ahora estamos juntos», respondió finalmente. «Y pueden llamarme simplemente Emiliano si quieren». «¿Dónde vamos a dormir?», preguntó Pablito, aún inseguro de su lugar en aquella casa enorme. «Vengan, les mostraré sus habitaciones», respondió Emiliano tomando las maletas. «Pensé que podrían usarlas del ala este. Tienen una vista muy bonita del jardín». Las Guimaude me condujo por un pasillo decorado con obras de arte contemporáneo hasta 2 habitaciones contiguas, espaciosas y luminosas, pero claramente diseñadas para adultos, con una decoración minimalista en tonos neutros. «Podemos redecorarlas como ustedes prefieran», ofreció, notando la expresión algo intimidada de los niños ante aquellos espacios tan impersonales. «Mañana mismo podemos ir a comprar muebles nuevos, cortinas, lo que les guste». «¿Podemos dormir en la misma habitación?», pidió Pablito, confirmando lo que había dicho anteriormente. «Solo por ahora», añadió, como si no quisiera parecer demasiado exigente. «Por supuesto», respondió Emiliano con comprensión. «Usaremos esta habitación para los 2 y más adelante, cuando se sientan cómodos, podrán decidir si quieren habitaciones separadas». Esa noche, después de una cena que Carmen preparó apresuradamente al ser informada de los nuevos residentes, Emiliano acompañó a los niños a su habitación. Les había comprado pijamas nuevos, enviando a Esperanza a una tienda cercana, y había encontrado algunos libros infantiles olvidados en su biblioteca, probablemente regalos nunca abiertos. «¿Quieren que les lea un cuento antes de dormir?», Tai ofreció, recordando vagamente que eso era lo que hacían los padres normales. Lupita asintió entusiasmada, pero Pablito negó con la cabeza. «Mamá siempre nos cantaba», dijo el niño con voz queda. «No leía cuentos». «Oh», Emiliano se sintió momentáneamente perdido. No recordaba la última vez que había cantado algo. «No soy muy buen cantante, me temo». «No importa», dijo Lupita, conciliadora. «Puedes leernos un cuento. A mamá también le gustaban los cuentos».
Emiliano les leyó una historia sobre un elefante que buscaba amigos, sintiéndose extrañamente nervioso, como si estuviera presentando un proyecto crucial ante una junta directiva particularmente exigente. Cuando terminó, Lupita le dio las gracias con un abrazo espontáneo que lo dejó momentáneamente paralizado. Pablito simplemente asintió, reconociendo el esfuerzo. «Buenas noches», dijo Emiliano, apagando la luz y dejando encendida una pequeña lámpara de noche. «Si necesitan algo, mi habitación está al final del pasillo». «Gracias, Emiliano», respondió Lupita acomodándose junto a su hermano. «Por todo». Esa noche Emiliano durmió mal. Los eventos del día se sucedían en su mente como una película, ya acelerada. La niña en la tienda, el viaje a Iztapalapa, la conversación con doña Consuelo, la mirada de Pablito. Se había embarcado en algo para lo que no estaba preparado, algo que no podía controlar con contratos o dinero. Por primera vez en décadas, el futuro le parecía completamente impredecible. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Emiliano contrató a una diseñadora de interiores especializada en espacios infantiles para transformar la habitación compartida de los gemelos. Las paredes blancas se cubrieron con un mural de bosque encantado. Se instalaron camas con dosel como pequeñas cabañas y aparecieron estanterías llenas de libros y juguetes seleccionados según las preferencias que Lupita expresaba entusiastamente y las que Pablito revelaba de manera más sutil. Emiliano también se ocupó de los aspectos prácticos. Encontró un colegio privado cercano con un programa de integración para niños que habían interrumpido su educación. Contrató a una tutora para que los ayudara a ponerse al día durante el verano y consultó con una psicóloga infantil sobre cómo manejar el trauma del abandono y la pérdida. La adaptación, sin embargo, no estaba exenta de dificultades. Lupita se acostumbró rápidamente a su nueva vida, encantada con su habitación de princesa, los paseos de fin de semana y las visitas a la juguetería, donde se comportaba como una pequeña anfitriona con los clientes. Pablito, en cambio, mantenía una barrera invisible entre él y Emiliano. Aceptaba todo lo que se le ofrecía con un gracias educado pero distante y evitaba quedarse a solas con su benefactor. Una tarde, aproximadamente un mes después de 1900, la llegada de los niños, Esperanza se acercó discretamente a Emiliano en su despacho. «Señor», dijo con cierta vacilación, «hay algo que debería saber». «¿Qué sucede, Esperanza?», preguntó levantando la vista de sus documentos. «Han estado desapareciendo cosas de la casa, pequeñas principalmente, un reloj de mesa del pasillo, algunos adornos de plata e incluso comida de la despensa». Emiliano frunció el ceño. «¿Estás segura? Quizás las has colocado en otro lugar durante la limpieza». «Estoy completamente segura, señor», afirmó ella. «Y hay más. Encontré esto debajo de la cama del niño, Pablito». Esperanza sacó de su delantal una pequeña bolsa de tela. Al abrirla, Emiliano vio varios objetos. El reloj mencionado, un pequeño marco de plata, un abrecartas con mango de marfil y otros artículos de valor. «No le he dicho nada al niño», continuó Esperanza. «Pensé que usted querría manejarlo personalmente». Emiliano tomó la bolsa, sintiendo una mezcla de tristeza y comprensión. «Gracias, Esperanza. Me ocuparé de esto». Cuando el ama de llaves se retiró, Emiliano permaneció contemplando los objetos. No estaba enojado, sino intrigado. ¿Por qué Pablito, que tenía acceso a tantos juguetes y comodidades nuevas, robaría estas cosas? La respuesta llegó como una intuición. No era codicia, sino miedo. El niño estaba creando un fondo de emergencia, preparándose para cuando todo se derrumbara nuevamente. Esa tarde, mientras Lupita estaba en su clase de ballet, una actividad que había adoptado con entusiasmo, Emiliano encontró a Pablito. En el jardín, sentado bajo un árbol, dibujando en una libreta. «¿Puedo acompañarte?», preguntó acercándose con cautela. El niño se encogió de hombros, un gesto que Emiliano había aprendido a interpretar como un sí reluctante. «Tienes talento», comentó, observando el dibujo, un paisaje urbano detallado que reconoció como Iztapalapa.
Mi mamá también dibujaba, respondió Pablito sin levantar la mirada. Pablito, comenzó Emiliano después de un momento, encontré tu bolsa debajo de la cama. El niño se tensó visiblemente, pero no mostró sorpresa ni intentó negarlo. Simplemente cerró su cuaderno y esperó, como quien se prepara para un castigo inevitable. No estoy enojado, aclaró Emiliano. Solo quiero entender por qué sientes que necesitas guardar esas cosas. Pablito mantuvo la mirada fija en el suelo. Para cuando nos vayamos, murmuró finalmente. ¿Crees que van a tener que irse pronto? Preguntó Emiliano con suavidad. Siempre hay que irse en algún momento, respondió el niño con una sabiduría amarga que oprimió el corazón de Emiliano. Mi papá decía que teníamos que estar siempre listos para movernos. Nunca sabíamos cuándo tendríamos que salir rápido de un departamento. Emiliano asintió, entendiendo mejor la situación. Rafael, el padre ausente, probablemente había llevado a la familia de un lugar a otro, quizás huyendo de deudas o problemas. Pablito, quiero que sepas algo importante, dijo Emiliano, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Esta casa es ahora tu hogar. No es temporal, no es condicional. No tendrás que irte a menos que tú lo decidas. El niño lo miró por primera vez, sus ojos oscuros llenos de escepticismo. Todos dicen eso al principio. Entiendo por qué. ¿No me crees?, reconoció Emiliano. Las personas que debían protegerte te han fallado, pero te prometo que no tendré que pedirte que te vayas, ni hoy, ni mañana, ni nunca. ¿Y si hago algo malo?, desafió Pablito. ¿Si rompo algo valioso? ¿Si saco malas notas? Las cosas se pueden reparar o reemplazar, respondió Emiliano con calma. Las notas se pueden mejorar con esfuerzo y ayuda. Nada de eso cambiaría el hecho de que este es tu hogar. Pablito pareció considerar estas palabras, pero su expresión seguía siendo cautelosa. Mi papá dijo que volvería por nosotros. Prometió que solo sería por un tiempo corto. Emiliano sintió una punzada de dolor por la esperanza obstinada que aún persistía en el niño. A veces, Pablito, los adultos hacen promesas que no pueden cumplir, no porque no quieran, sino porque la vida es complicada. No sé qué pasó con tu papá, pero lo que sí sé es que mientras él no está, yo estoy aquí y no me iré a ninguna parte. Pablito no respondió, pero tampoco rechazó la conversación. Simplemente abrió nuevamente su cuaderno y continuó dibujando. Emiliano, reconociendo que había dicho suficiente por ahora, se quedó sentado en silencio junto a él, observando cómo las líneas en el papel iban formando edificios, calles, personas, pequeños fragmentos de una vida pasada que el niño intentaba preservar a través del arte. Esa noche, después de acostar a los niños, Emiliano recibió una llamada de doña Consuelo. La anciana había estado visitándolos regularmente, para alegría de los gemelos y tranquilidad propia. ¿Cómo va todo, señor Emiliano?, preguntó con su habitual franqueza. Tenemos avances y retrocesos, respondió él honestamente. Lupita se adapta bien, pero Pablito sigue manteniendo su distancia. Ese niño ha aprendido a protegerse demasiado pronto, suspiró la anciana. Mientras su hermana mira hacia adelante, él sigue mirando hacia atrás, esperando que su padre regrese. ¿Cree que algún día dejará de esperar? Solo cuando encuentre algo más fuerte en qué creer, respondió doña Consuelo con sabiduría. Y eso, señor Emiliano, depende en gran parte de usted. Los niños no creen en palabras, creen en acciones repetidas día tras día. Estoy tratando de demostrárselo, aseguró Emiliano, pero a veces me siento completamente perdido. Nunca imaginé que criar niños fuera tan complejo. La risa cálida de doña Consuelo resonó en el teléfono. Ay, señor Emiliano, si criar niños fuera fácil, todos lo harían bien. Solo recuerde, la paciencia es su mejor aliada. Roma no se construyó en un día, y la confianza de un niño herido menos aún. Después de colgar, Emiliano se quedó pensativo. Quizás había sido ingenuo al pensar que podía reparar el daño causado por años de inestabilidad y un abandono traumático en solo unas semanas. La confianza, como había dicho doña Consuelo, requería tiempo y consistencia. Esa noche, mientras
realizaba su ronda habitual para verificar que los niños estuvieran bien, Emiliano se detuvo en la puerta de su habitación. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando las dos pequeñas figuras dormidas. Lupita, como siempre, dormía profundamente, con una expresión de paz absoluta. Pablito, en cambio, se agitaba en sueños, murmurando palabras ininteligibles. De 1906, de repente, el niño se incorporó gritando: «No te vayas, por favor, no te vayas». Emiliano se apresuró a su lado. «Pablito, tranquilo, estás a salvo. Solo fue una pesadilla». El niño, aún atrapado entre el sueño y la vigilia, se aferró a Emiliano con desesperación, algo que nunca había hecho estando despierto. «No me dejes», murmuró con los ojos cerrados. «Seré bueno, lo prometo, seré bueno». Emiliano lo abrazó sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. «No me iré a ninguna parte, Pablito. Estoy aquí». Permaneció así, sosteniendo al niño hasta que su respiración se normalizó y volvió a dormirse. Lupita, despertada por el alboroto, observaba la escena con ojos somnolientos. «Pablito tiene pesadillas», explicó en un susurro. «Casi todas las noches». «¿Desde cuándo?», preguntó Emiliano, sorprendido de no haberlo notado antes. «Desde que papá se fue», respondió ella como si fuera obvio. «Por eso siempre quiero dormir con él, para despertarlo cuando grita». Emiliano asintió, conmovido por la forma en que esta pequeña cuidaba de su hermano. «Ahora yo también estoy aquí para ayudar», prometió. «Puedes descansar tranquila, Lupita». La niña sonrió satisfecha y volvió a acurrucarse bajo las mantas. «Buenas noches, Emiliano». «Buenas noches, pequeña». Mientras salía silenciosamente de la habitación, Emiliano comprendió que el camino hacia la confianza de Pablito sería largo y lleno de obstáculos, pero también entendió por primera vez con total claridad que estaba dispuesto a recorrerlo, sin importar cuánto tiempo tomara. 3 meses habían transcurrido desde la llegada de los gemelos a la mansión en Las Lomas. El verano daba paso al otoño, y con él llegaban nuevos cambios. Lupita y Pablito habían comenzado a asistir al Colegio Alameda, una prestigiosa institución privada donde, tras algunas evaluaciones iniciales, fueron admitidos con programas personalizados para nivelarlos académicamente. La transformación en la vida de Emiliano era evidente para todos los que lo conocían. El empresario, antes completamente absorbido por su trabajo, ahora organizaba sus reuniones en torno a los horarios escolares de los niños. La mansión, antes impecable pero fría, se había llenado de vida. Dibujos en la nevera, juguetes en el jardín, música infantil sonando ocasionalmente por los altavoces inteligentes. «Jamás pensé que lo vería así, jefe», comentó Javier, su asistente personal desde hacía una década, después de presenciar cómo Emiliano interrumpía una videoconferencia importante para atender una llamada del colegio. «Es como si fuera otra persona». «No es que sea otra persona», respondió Emiliano, mientras guardaba apresuradamente documentos en su maletín. «Es que ahora hay cosas más importantes que un contrato inmobiliario». La llamada había sido para informarle que Pablito se había involucrado en una pelea con otro niño que se había burlado de sus zapatos nuevos, diciendo que parecía un pobre disfrazado de rico. El incidente, aunque menor, revelaba las dificultades de integración que el niño seguía enfrentando. En el colegio, la directora esperaba a Emiliano con expresión severa. «Señor Domínguez, entendemos la situación especial de Pablo, pero no podemos tolerar la violencia bajo ninguna circunstancia». «Por supuesto», concordó Emiliano. «¿Dónde está él?» «En la enfermería. Tiene un rasguño en la mejilla, nada grave». Emiliano encontró a Pablito sentado en una camilla, con la mirada fija en el suelo y una pequeña marca roja en la mejilla. Al verlo entrar, el niño se tensó, como preparándose para un regaño. «¿Estás bien?», preguntó Emiliano sentándose a su lado. Pablito asintió sin levantar la mirada. «¿Quieres contarme qué pasó?» «Ya lo sabes», murmuró el niño. «Me peleé, me van a expulsar, tendré que irme». Emiliano suspiró reconociendo el patrón. Ante cualquier problema, Pablito inmediatamente esperaba ser abandonado.
Nadie va a expulsarte, y definitivamente no tendrás que irte de casa. Solo quiero entender qué ocurrió desde tu perspectiva. Después de un largo silencio, Pablito finalmente habló. Sebastián dijo que no pertenecíamos a este colegio, que éramos recogidos por lástima. Hizo una pausa luchando con las palabras. Dijo que tú solo nos querías para mejorar tu imagen pública, como cuando los famosos adoptan niños africanos. La crueldad infantil, amplificada por comentarios adultos escuchados a medias, podía ser devastadora. Emiliano entendió inmediatamente el impacto que esas palabras habían tenido en Pablito, confirmando sus peores temores sobre los motivos de su benefactor. ¿Y qué le respondiste? Le dije que era mentira, que tú no nos habías adoptado, solo nos estabas cuidando por un tiempo. La voz del niño se quebró ligeramente. Y entonces se rió más fuerte y dijo que ni siquiera éramos lo suficientemente buenos para ser adoptados de verdad. ¿Y entonces lo golpeaste? Pablito asintió preparándose para la desaprobación. Entiendo por qué lo hiciste, dijo Emiliano con calma. Defendiste tu dignidad. Eso habla bien. Sé de ti, pero hay otras formas de hacerlo que no implican golpes. ¿Sabes? El niño lo miró sorprendido por la falta de reproche. Mira, Pablito, continuó Emiliano. Las palabras de Sebastián te dolieron porque tocaron un miedo que ya existía en ti. El miedo a que yo solo esté cuidándolos temporalmente, por algún motivo egoísta. Es normal que tengas ese miedo después de lo que has vivido, pero no es verdad. Entonces, ¿por qué no nos has adoptado?, preguntó Pablito directamente, con una intensidad que tomó a Emiliano por sorpresa. La pregunta quedó flotando entre ellos como una revelación inesperada. Emiliano nunca había considerado formalmente la adopción, asumiendo que el arreglo actual, una tutela legal temporal, era suficiente mientras los niños se adaptaban. Pero para Pablito, esa falta de compromiso legal representaba una confirmación de sus temores más profundos. Tienes razón, admitió Emiliano después de un momento. No he dado ese paso, pero no es porque no quiera que formen parte permanente de mi vida, es porque buscó las palabras adecuadas. Quería darles tiempo para decidir si yo era la persona adecuada para ser su padre. Pablito lo estudió, con esa mirada penetrante que parecía leer más allá de las palabras. ¿Y si decidimos que sí? ¿Nos adoptarías de verdad? Si eso es lo que ambos quieren, comenzaré los trámites mañana mismo, prometió Emiliano, sorprendiéndose a sí mismo por la certeza que sentía. La idea de convertirse legalmente en el padre de los gemelos, que debería haberlo aterrorizado, le producía en cambio una sensación de plenitud que nunca había experimentado. El rostro de Pablito se iluminó brevemente, pero luego volvió a su expresión cauta. Tendrías que preguntarle también a Lupita. Lo haré, aseguró Emiliano. Pero ahora tenemos que hablar sobre cómo manejarás situaciones como esta en el futuro. La próxima vez que alguien te diga algo hiriente, en lugar de golpearlo, la conversación continuó, transformándose gradualmente en un diálogo genuino entre los dos. Por primera vez, Pablito escuchaba a Emiliano no como una autoridad distante o un benefactor temporario, sino como alguien que podría, quizás, convertirse en una figura permanente en su vida. Esa misma tarde, durante la cena, Emiliano planteó formalmente la cuestión a ambos niños. Lupita, como era de esperar, reaccionó con entusiasmo inmediato. Sí, 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 exclamó saltando de su silla para abrazar a Emiliano. Quiero que seas nuestro papá para siempre. Pablito, más contenido pero con un brillo inusual en los ojos, simplemente asintió. Yo también quiero, dijo en voz baja pero firme. Al día siguiente, Emiliano contactó con uno de los mejores abogados de derecho familiar del país para iniciar los trámites de adopción. El proceso, le advirtieron, no sería sencillo ni rápido. Como soltero sin experiencia previa en paternidad, enfrentaría un escrutinio particularmente riguroso. Además, aunque el padre biológico había abandonado a los niños, legalmente seguía teniendo derechos sobre ellos a menos que se demostrara su incapacidad o se lograra su renuncia formal. Necesitaremos localizar a Rafael Hernández para que,
Firme la renuncia a la patria potestad, explicó el abogado repasando documentos. Sin eso, el proceso podría alargarse significativamente. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Emiliano se sometió a evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias y entrevistas exhaustivas. Los niños, a su vez, fueron entrevistados por trabajadores sociales y psicólogos infantiles que evaluaban su bienestar y adaptación. La noticia de que Emiliano Domínguez, uno de los empresarios más influyentes de México, estaba en proceso de adoptar a 2 niños de un barrio marginal, se filtró a la prensa, generando tanto admiración como escepticismo. Algunos medios lo presentaban como un acto de generosidad ejemplar. Otros insinuaban motivos ocultos, desde lavado de imagen hasta estrategias fiscales. Emiliano, habituado a la exposición pública por sus negocios, pero extremadamente celoso de su vida privada, se vio obligado a emitir un breve comunicado solicitando respeto por la intimidad de los niños. Internamente, temía que toda esta atención mediática pudiera afectar negativamente el proceso de adopción. Sus temores se confirmaron una mañana de noviembre, cuando Esperanza le informó que una mujer insistía en verlo, negándose a marcharse, hasta hablar personalmente con él. Dice que es familiar de los niños, añadió el ama de llaves con preocupación. Emiliano sintió una punzada de inquietud. ¿Cómo se llama? Dolores Hernández. Dice ser la tía, la hermana de Rafael. Doña Consuelo la había mencionado, aquella que había mostrado tan poco interés en los niños después del abandono. ¿Por qué aparecía ahora, justo cuando el proceso de adopción estaba avanzando? Emiliano la recibió en su despacho, un espacio elegante pero sobrio que utilizaba para reuniones importantes. Dolores Hernández resultó ser una mujer de unos 40 años, con un parecido notable a los gemelos en los rasgos faciales, vestida con ropa cara pero llamativa, excesivamente maquillada y con varias joyas ostentosas. «Señor Domínguez», saludó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Por fin tengo el placer de conocer al famoso millonario que ha rescatado a mis sobrinos». El tono sarcástico puso inmediatamente a Emiliano en guardia. «Señora Hernández, entiendo que es usted la hermana del padre de Lupita y Pablito». «Así es», confirmó ella, tomando asiento sin esperar invitación. «Y he venido a informarle que sus servicios como guardián temporal ya no serán necesarios. He decidido hacerme cargo de mis sobrinos como debe ser. La familia debe permanecer unida, ¿no cree?» Emiliano mantuvo la calma, aunque sentía crecer la tensión. «Según tengo entendido, usted tuvo la oportunidad de acoger a los niños hace meses cuando su hermano los abandonó y decidió no hacerlo». «Circunstancias personales», respondió ella con un gesto displicente, «que ahora han cambiado. Como tía biológica, tengo prioridad legal sobre cualquier extraño, por muy rico que sea». «Los niños están bien aquí», respondió Emiliano con firmeza. «Han encontrado estabilidad, asisten a un buen colegio, reciben atención psicológica para superar su trauma. Cambiarlos de hogar nuevamente sería perjudicial para ellos». Dolores soltó una risa breve y áspera. «Qué conmovedor, pero seamos sinceros, señor Domínguez. ¿Qué gana realmente un hombre como usted cuidando de 2 niños pobres? ¿Publicidad positiva, desgravación fiscal o quizás algo más personal?» La insinuación, tan maliciosa como infundada, hizo que Emiliano se levantara de su asiento, luchando por mantener la compostura. «Le voy a pedir que se retire de mi casa, señora Hernández. Esta conversación ha terminado». «Oh, apenas comienza», replicó ella sin inmutarse. «He presentado una solicitud formal ante el DF para recuperar la custodia de mis sobrinos. Mis abogados están preparando un caso sobre cómo usted manipuló a 2 niños vulnerables aprovechándose de su situación desesperada». «Eso es completamente falso», protestó Emiliano, ahora genuinamente indignado. «Quizás, pero los tribunales suelen favorecer a la familia biológica, y una batalla legal prolongada solo expondría a los niños a un escrutinio público humillante. ¿Es eso lo que quiere para ellos?». La amenaza velada estaba clara: o entregaba a los niños voluntariamente,
o Dolores iniciaría una batalla legal sucia que, independientemente del resultado, causaría un daño irreparable a Lupita y Pablito. ¿Qué es lo que realmente quiere, señora Hernández?, preguntó Emiliano finalmente, reconociendo el verdadero motivo de esta visita. Dolores sonrió, complacida de que hubieran llegado al meollo del asunto. Soy una mujer práctica, señor Domínguez. Mi situación económica actual no es óptima. Si pudiera recibir una compensación adecuada por renunciar a mis derechos sobre los niños, quizás podríamos resolver esto amistosamente. Así que se trataba de dinero. Emiliano debería haberse sentido aliviado. El dinero era un problema que sabía resolver, pero en cambio sintió una profunda repugnancia. Esta mujer estaba dispuesta a utilizar a sus propios sobrinos como moneda de cambio. Lo que usted propone roza lo ilegal, respondió con frialdad. No se puede comprar y vender niños. No sea tan dramático, replicó ella, poniéndose de pie y arreglándose la costosa blusa. Piénselo como una compensación familiar. Y piénselo rápido. Mi solicitud ya está en proceso, y una vez que los medios se enteren de que la hermana del padre lucha contra el millonario que secuestró a sus sobrinos. Dejó la frase inconclusa, pero la amenaza era cristalina. Tras la partida de Dolores, Emiliano permaneció inmóvil en su despacho, sintiendo cómo el mundo que había construido cuidadosamente durante los últimos meses amenazaba con derrumbarse. Su primer impulso fue llamar a sus abogados y prepararse para la batalla legal. Tenía los recursos para luchar hasta el final, pero las palabras de Dolores sobre el impacto en los niños resonaban en su mente. Una disputa pública por la custodia, con acusaciones volando en ambas direcciones, sería traumática para Lupita y Pablito. Esa tarde, cuando los gemelos regresaron del colegio, Emiliano los observó con una nueva sensación de vulnerabilidad. Lupita, explicando entusiasmada un proyecto escolar. Pablito, más callado, pero visiblemente más relajado que meses atrás, mostrando con timidez un dibujo que había hecho en clase. Se habían convertido, sin que él se diera cuenta del momento exacto, en el centro de su universo. No podía perderlos. No podía permitir que volvieran a sufrir otro abandono, otra ruptura. Pero tampoco podía exponerlos a una batalla legal despiadada. Esa noche, después de acostar a los niños, Emiliano llamó a Mentu Doña Consuelo. La anciana, que seguía siendo una presencia constante en la vida de los gemelos, escuchó la situación con creciente indignación. «Esa Dolores», exclamó finalmente, «nunca se preocupó por esos niños. Ni siquiera vino al hospital cuando Mariana estaba grave. Y ahora aparece como la tía abnegada. ¡Qué descaro! El problema es que tiene un reclamo legal válido», explicó Emiliano con cansancio. «Y está dispuesta a convertir esto en un circo mediático si no accedo a sus demandas económicas». «¿Va a pagarle?», preguntó doña Consuelo, escandalizada. «No lo sé», admitió Emiliano. «Sería como comprar a los niños, algo que me repugna moralmente. Pero si es la única forma de protegerlos, hay otra forma», dijo la anciana después de un largo silencio. «Tengo información sobre Dolores que quizás debería conocer». Lo que doña Consuelo reveló en los siguientes minutos cambió completamente la perspectiva de Emiliano. Dolores no solo había ignorado a su hermano y sobrinos durante años, sino que había estado involucrada en negocios turbios junto con Rafael. De hecho, la oportunidad en la frontera que Rafael había mencionado al abandonar a sus hijos había sido orquestada por Dolores, quien después lo había dejado solo cuando las cosas se complicaron. «Tengo cartas», explicó doña Consuelo. «Cartas que Rafael le envió a Mariana antes de que ella se fuera, donde menciona todo esto. Las guardé pensando que algún día los niños querrían saber más sobre su padre. Nunca pensé que servirían para esto». Esas cartas, junto con los testimonios de vecinos que podían confirmar el desinterés histórico de Dolores por los niños, podrían ser cruciales para desacreditar su repentina preocupación familiar. Al día siguiente, Emiliano convocó a sus abogados y les presentó la nueva información. La estrategia cambió completamente. En lugar de una defensa, prepararían un contraataque legal, cuestionando la idoneidad de Dolores como guardiana y exponiendo sus verdaderos motivos. Mientras tanto,
la evaluación para la adopción continuaba. La trabajadora social asignada al caso, Jimena Vargas, realizó varias visitas sorpresa a la mansión, observando la dinámica familiar en momentos cotidianos. En una de estas visitas, coincidió con Dolores, quien había aparecido sin aviso previo, exigiendo ver a los niños. El encuentro fue revelador. Lupita, normalmente cálida y sociable con todos, se mostró retraída y silenciosa ante su tía. Pablito, directamente, se negó a saludarla, escondiéndose detrás de Emiliano. «Vengan con la tía Dolores», insistió la mujer con una sonrisa forzada, consciente de la presencia de la trabajadora social. «Les he traído regalos preciosos». «No queremos regalos», respondió Pablito con firmeza inusual. «Queremos quedarnos con Emiliano». «Es natural que digan eso ahora», replicó Dolores, dirigiéndose a la trabajadora social. «Han sido manipulados, con lujos y promesas. Pero la sangre llama a la sangre, ¿no es así?». Jimena Vargas, una profesional experimentada, observaba la escena con atención clínica. «Niños», dijo finalmente, «¿podrían ir a su habitación un momento? Los adultos necesitamos hablar». Una vez solos, la trabajadora social fue directa. «Señora Hernández, he revisado su solicitud de custodia y hay inconsistencias preocupantes. Afirma haber mantenido contacto regular con los niños, pero todos los testimonios indican lo contrario». «Esos testimonios son de gente comprada por el señor Domínguez», protestó Dolores. «También compró a los maestros del colegio anterior, de los niños, y a los vecinos de 3 barrios diferentes donde vivieron con su madre. Todos coinciden en que usted apenas conoce a estos niños». Dolores cambió de estrategia, adoptando un tono victimista. «Mi hermano me mantuvo alejada de ellos por conflictos personales. Ahora quiero recuperar el tiempo perdido. ¿Es eso tan difícil de entender?». «Lo que entiendo», respondió Jimena con profesionalidad implacable, «es que estos niños han encontrado por fin estabilidad emocional y seguridad. Arrancarlos de este hogar para satisfacer un repentino sentimiento familiar sería contraproducente para su desarrollo». La reunión terminó con una Dolores visiblemente furiosa y una trabajadora social tomando copiosas notas. Para Emiliano, fue un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Las semanas siguientes fueron un torbellino de tensión y esperanza. La batalla legal por la custodia de los gemelos se intensificó, con Dolores lanzando acusaciones cada vez más desesperadas a medida que su caso se debilitaba. Como Emiliano había temido, algunos tabloides sensacionalistas se hicieron eco de las insinuaciones más escandalosas, presentando el caso como una lucha entre la familia verdadera y el millonario caprichoso. A pesar de los consejos de sus pinzos abogados de mantener un perfil bajo, Emiliano decidió que era momento de enfrentar la situación con transparencia. Concedió una única entrevista a un respetado periodista de investigación, donde habló con franqueza sobre su relación con los niños, su propio pasado de abandono emocional y su compromiso con el bienestar de Lupita y Pablito por encima de cualquier consideración legal. «No, estoy tratando de comprar una familia», declaró con una honestidad que sorprendió incluso a quienes lo conocían bien. «Estoy tratando de construirla día a día, con paciencia y amor. Esos niños me han enseñado más sobre lo que realmente importa en la vida que 20 años en el mundo empresarial». La entrevista cambió significativamente la percepción pública del caso. Las cartas que doña Consuelo había proporcionado, junto con nuevos testimonios de personas que habían conocido a Dolores a lo largo de los años, comenzaron a revelar el verdadero carácter de la mujer que ahora se presentaba como una tía devota. El momento decisivo llegó durante una audiencia preliminar, cuando el abogado de Emiliano presentó pruebas de que Dolores había intentado contactar con Rafael recientemente, no para reunir a la familia como alegaba, sino para convencerlo de firmar una renuncia a la patria potestad a cambio de dinero que ella administraría. «El verdadero motivo de la señora Hernández», argumentó el abogado ante el juez, «no es el bienestar de sus sobrinos, sino obtener beneficios económicos a través de ellos,
ya sea mediante la compensación que intentó extorsionar de mi cliente o mediante el control de cualquier manutención o subsidio destinado a los menores. El juez, una mujer con décadas de experiencia en casos de custodia disputada, ordenó una evaluación psicológica completa de Dolores antes de proceder. Los resultados fueron reveladores: narcisismo, tendencias manipuladoras y una preocupante falta de empatía hacia las necesidades emocionales de los niños. La estrategia de Dolores se desmoronaba, pero Emiliano sabía que aún quedaba un obstáculo fundamental: el padre biológico. Sin la renuncia formal de Rafael a la patria potestad, la adopción seguiría siendo un proceso incierto y prolongado. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Una tarde lluviosa de diciembre, mientras Emiliano ayudaba a los niños con sus tareas navideñas en la sala de estar, Esperanza anunció una visita sorpresa. Un hombre joven, empapado por la lluvia, insistía en ver a los gemelos. Dice ser su padre, añadió el ama de llaves con evidente preocupación. Emiliano sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Después de casi 8 meses sin noticias, Rafael Hernández había regresado para reclamar a sus hijos, para apoyar a su hermana en la disputa legal. Las posibilidades, todas inquietantes, se agolparon en su mente. No permitas que los niños lo vean aún, indicó a Esperanza. Hablaré con él primero. Rafael Hernández resultó ser un hombre de unos 30 años, delgado hasta la fragilidad, con los mismos ojos oscuros y expresivos de sus hijos. Su ropa gastada y su aspecto fatigado hablaban de tiempos difíciles. «Señor Domínguez», saludó con voz áspera, «sé que debe odiarme. Tiene todo el derecho». Emiliano lo invitó a sentarse, estudiándolo cuidadosamente. No vio agresividad ni desafío en su postura, solo un cansancio infinito y algo que parecía genuino arrepentimiento. «¿Por qué ha vuelto ahora, señor Hernández?», preguntó directamente. Rafael suspiró profundamente. «Me enteré de que Dolores está intentando quitarle a los niños. No puedo permitir que caigan en sus manos. Ella…» Hizo una pausa buscando las palabras. «Ella no sería buena para ellos. Nunca lo fue». «¿Y usted sí lo sería?». No pudo evitar el tono acusatorio en su pregunta. Este hombre había abandonado a sus hijos cuando más lo necesitaban. «No», admitió Rafael con sorprendente honestidad. «Yo tampoco soy bueno para ellos. Lo demostré cuando me fui. Cuando Mariana se fue, simplemente me derrumbé. No podía mirarlo sin verla a ella. No podía enfrentar la responsabilidad. Fui un cobarde». Emiliano guardó silencio, dejando que el hombre continuara. «Estos meses he estado en Tijuana, trabajando en lo que podía, intentando reunir algo de dinero para volver por ellos. Pero la verdad es que apenas sobrevivía yo mismo, y cada día que pasaba me resultaba más difícil imaginar cómo regresar que decirles». «¿Qué ha cambiado ahora?», preguntó Emiliano. «Un antiguo vecino me contactó. Me contó sobre Dolores y sus planes. También me habló de usted, de cómo ha cuidado de mis hijos». Rafael levantó la mirada, enfrentando a Emiliano directamente por primera vez. «Vine a agradecerle y a hacer lo correcto por una vez». De su chaqueta raída extrajo un sobre arrugado. «Son los papeles de renuncia a la patria potestad, ya firmados. No quiero dinero ni compensaciones. Solo quiero saber que Lupita y Pablito estarán bien». Emiliano tomó el sobre con manos temblorosas, abrumado por lo inesperado del gesto. «¿Está seguro de esto?». «Es lo único bueno que puedo hacer por ellos ahora», respondió Rafael con amarga certeza. «No merezco ser su padre. Usted sí». «¿Quiere verlos antes de irse?», ofreció Emiliano, conmovido a pesar de sí mismo por la evidente angustia del hombre. Rafael pareció considerar la pregunta durante un largo momento. «Creo que sería mejor para ellos si no lo hago. Ya han pasado por demasiado. Verme y luego perderme otra vez. No sería justo». Se levantó preparándose para marcharse, pero se detuvo en la puerta. «Solo una cosa más. Podría decirles algún día que los quise, a mi manera imperfecta,
que no me fui porque ellos hicieran algo malo, sino porque yo no era lo suficientemente fuerte. Se lo diré, prometió Emiliano, cuando sea el momento adecuado. Después de que Rafael se marchara, Emiliano permaneció inmóvil, procesando lo ocurrido. El sobre en sus manos representaba el último obstáculo removido, la posibilidad real de convertirse legalmente en el padre de Lupita y Pablito. Debería sentirse triunfante, pero en cambio sentía una extraña mezcla de alivio y tristeza por aquel hombre quebrado que había entendido, demasiado tarde, el valor de lo que había perdido. Con los documentos de Rafael en mano, el caso contra Dolores se fortaleció considerablemente. 2 semanas después, enfrentando la inminente derrota legal y el escrutinio público cada vez más negativo, Dolores retiró su solicitud de custodia y desapareció tan repentinamente como había llegado. La audiencia final para la adopción se programó para mediados de enero. Mientras esperaban la fecha decisiva, Emiliano decidió que era momento de dar otro paso importante: mudarse de aquella mansión fría y elegante a un hogar que realmente reflejara a la familia en la que se habían convertido. Encontró una casa, más pequeña pero acogedora en Coyoacán, un barrio histórico y cultural de la ciudad, con calles empedradas, plazas arboladas y una atmósfera bohemia que contrastaba con la ostentación de las lomas. La nueva casa tenía un amplio jardín, para jugar, habitaciones luminosas y algo que la mansión nunca había tenido: calidez genuina. ¿De verdad vamos a vivir aquí?, preguntó Lupita, explorando entusiasmada los rincones de la que sería su nueva habitación, con ventanas que daban a un naranjo. «Si les gusta», respondió Emiliano. «Pensé que podríamos empezar de cero, los 3 juntos, decorar cada espacio a nuestro gusto, crear nuestros propios recuerdos». «¿Y la tienda de juguetes?», preguntó Pablito, que se había encariñado con el reino de la fantasía y a menudo acompañaba a Emiliano allí después del colegio. «La conservaremos, por supuesto. Está más lejos de aquí, pero podemos ir siempre que quieran. De hecho», Emiliano sonrió compartiendo una idea que había estado considerando. Estaba pensando en abrir una sucursal aquí en Coyoacán, más pequeña y con juguetes al alcance de más familias. ¿Qué les parece? La idea de una juguetería, menos exclusiva y más accesible, había estado rondando su mente desde hacía tiempo. Las experiencias con Lupita y Pablito le habían enseñado el valor de la sencillez, de la alegría que podían proporcionar pequeñas cosas cuando se ofrecían con amor. Los días previos a la audiencia de adopción fueron de nervios contenidos y preparativos intensos. Doña Consuelo, que visitaría regularmente la nueva casa en Coyoacán, ayudó a los niños a elegir su ropa para la ocasión. Esperanza y Carmen, que seguirían trabajando para la familia aunque con horarios más reducidos, prepararon una celebración íntima para después de la audiencia. La mañana decisiva amaneció clara y fría. Emiliano, habitualmente impecable en su presentación, se encontró luchando con su corbata, las manos temblorosas por la anticipación. Fue Pablito quien acudió en su ayuda, observándolo seriamente desde la puerta. «Estás nervioso», constató, el niño acercándose. «Un poco», admitió Emiliano con una sonrisa. «Es un día importante». «¿Tienes miedo de que digan que no?», preguntó Pablito, llegando al meollo del asunto como siempre. «Siempre existe esa posibilidad», respondió Emiliano, con honestidad. «Pero nuestros abogados dicen que todo está a nuestro favor. Y pase lo que pase hoy, Pablito, quiero que sepas algo. Ustedes ya son mi familia. Un papel legal no cambiará eso». El niño asintió, procesando estas palabras. Luego, con un gesto que conmovió profundamente a Emiliano, tomó la corbata de sus manos y comenzó a anudarla con sorprendente destreza. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó Emiliano asombrado. «Te observé», respondió Pablito simplemente, «todas las mañanas antes de ir a trabajar». Esas palabras sencillas revelaban más que cualquier declaración. El niño lo había estado observando, aprendiendo de él, tomándolo como modelo a seguir. La confianza
Esa planta frágil que habían estado cultivando pacientemente durante meses, finalmente florecía. La sala del juzgado familiar estaba sorprendentemente llena aquella mañana. Además de los abogados, la trabajadora social y doña Consuelo, varios empleados de El Reino de la Fantasía habían venido a mostrar su apoyo. Incluso algunos padres del colegio Alameda, que habían conocido a Emiliano durante actividades escolares, estaban presentes. La jueza, una mujer de unos 60 años con ojos amables pero penetrantes, revisó meticulosamente el expediente antes de dirigirse a la sala. Este tribunal ha examinado exhaustivamente este caso, comenzó. Hemos evaluado la capacidad del solicitante como padre adoptivo, el bienestar de los menores en su actual situación y todas las circunstancias relevantes. Hizo una pausa, mirando directamente a Emiliano y los niños, sentados juntos en la primera fila. Normalmente, en casos de adopción, este tribunal busca preservar los vínculos biológicos siempre que sea posible. Sin embargo, la familia no se define exclusivamente por la sangre, sino por el amor, el compromiso y la dedicación demostrada día tras día. Emiliano apretó suavemente las manos de Lupita y Pablito, conteniendo la respiración. Habiendo considerado todos los informes profesionales, testimonios y evidencias presentadas, este tribunal concluye que la adopción solicitada por el señor Emiliano Domínguez Fuentes es en el mejor interés de los menores Guadalupe y Pablo Hernández Sánchez. Un murmullo de alegría recorrió la sala. Lupita saltó de su asiento con un grito de júbilo, mientras Pablito permanecía inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper el hechizo de aquel momento. A partir de este momento, continuó la jueza con una sonrisa cálida, los menores serán legalmente reconocidos como Guadalupe Domínguez Sánchez y Pablo Domínguez Sánchez, hijos del señor Emiliano Domínguez Fuentes, con todos los derechos y responsabilidades que esto conlleva. Emiliano se encontró incapaz de hablar, abrumado por la emoción. Había enfrentado negociaciones multimillonarias, crisis financieras y rivales despiadados en el mundo empresarial, pero nada lo había preparado para la intensidad de este momento: convertirse oficialmente en padre. La celebración posterior en la nueva casa de Coyoacán fue íntima, pero jubilosa. Amigos cercanos, los empleados más leales de Emiliano, doña Consuelo y algunos compañeros de clase de los niños compartieron una comida preparada por Carmen, quien se había superado a sí misma con platillos tradicionales mexicanos. En un momento de la tarde, mientras los invitados conversaban animadamente en el jardín, Emiliano se encontró a solas con Pablito en la sala de estar. El niño observaba pensativamente una fotografía enmarcada que Emiliano había colocado en la repisa. Mariana, la madre de los gemelos, en una imagen rescatada de las pocas pertenencias que habían traído de casa de doña Consuelo. ¿Crees que a mamá le hubiera gustado esto?, preguntó Pablito en voz baja. ¿Que tú seas nuestro papá ahora? Emiliano se sentó junto a él considerando cuidadosamente su respuesta. No conocí a tu madre, Pablito, pero por todo lo que me han contado sobre ella, creo que lo único que deseaba era que ustedes fueran felices y estuvieran seguros, y eso es exactamente lo que yo quiero también. El niño asintió, procesando estas palabras. ¿Sabes? Cuando Lupita fue a tu tienda a comprar un papá, yo pensé que era una tontería. Le dije que los papás no se podían comprar con dinero. Y tenías razón.